Buen día, estamos en el segundo podcast de esto es Entre Leyes y un toque de política. Por cierto, aquí a nuestro invitado tenemos el abogado Edinson Cañizares. Le advierto, abogado, que vamos a hablar 45 minutos de derecho, de algún tema muy bonito que yo creo que todas las personas deberían saberlo. Nuestro público van a tener muchas preguntas y van a tener sus respuestas aquí con un profesional del derecho. Y al último le metemos 5 minutos de política referente al tema que estamos tratando. El abogado Edinson Cañizares no lo voy a presentar yo, él solo se va a presentar. Una vasta experiencia. Abogado Enzo Cañizares, buen día. Castro, ¿cómo le va? Valoro mucho su invitación. Bueno, abogado Edinson Cañizares, más de 15 años en experiencia en la empresa privada, este, haciendo trámites de todo índole, y aquí estoy presto a cualquier duda que usted tenga, abogado. Oye, abogado, una cosa, ¿dónde se graduó usted? ¿En qué universidad? En la Universidad Católica, en la Universidad Guayaquil. Universidad Estatal de Guayaquil. Claro que sí. Bueno, somos de ahí mismo Por donde entonces. han pasado los buenos, hasta los expresidentes han pasado por ahí. Bueno, estamos ahí mismo entonces, Estamos en la eso es lo misma bueno. línea. Exactamente. Tienes 15 años en libre ejercicio, ¿verdad? Sí, Para la empresa privada. Tu fuerte es los contratos de compraventa, eso me dices, ¿no? así es. ¿Qué tan a menudo te van a buscar a ti para hacer contratos de compraventa? ¿Qué es lo más tedioso que hay en los contratos de compraventa? ¿Y qué significa la compraventa, por cierto? Bueno, te diré que la compraventa como tal es un acto jurídico, ¿entiendes? Es un acto jurídico que se trata de un contrato civil, ¿ya? Y se genera justamente entre dos partes. Una parte que es la que tiene el bien y lo vende, que se llama vendedor, y la otra parte que lo quiere adquirir, que se llama comprador. Entre esas dos partes adquieren, como quien dice, definen un precio, un precio que es por el valor que se tiene que pagar a ese inmueble, pues, ¿no? El Código Civil ecuatoriano en el artículo 1732 define la compraventa como una obligación de dar una cosa a cambio de recibir un dinero. Ahí hagamos un par. Oiga, ¿cómo es una obligación de dar una cosa? O sea, yo voy a vender, vamos haciendo un ejemplo, un terreno, una casa. Entonces yo tengo que darle obligatoriamente la casa al comprador, ¿verdad? Por supuesto, es que el comprador va a pagar por esa casa, va a Supongamos pagar. que paga $100,000 ya. Por supuesto, el comprador va a pagar. Es más, en el doctor Juan Larreo Holguín, en su magistral obra Manual Elemental Derecho Civil Ecuatoriano del Ecuador, él define ¿cómo es a la compraventa? Como un consentimiento propio de las partes, ¿me entiendes? Y es más, él en esta magistral obra te habla de la simulación de la compraventa, ¿me entiendes? Que es lo que muchas veces, hoy por hoy, estamos viendo nosotros aquí en la realidad. Ahí paremos un ratito porque eso me interesa mucho. Yo creo que hay gente también que le interesa. ¿Qué es eso de la simulación de la compraventa? ¿Por qué se da eso? El doctor Juan R. Holguín define la simulación de la... Mira, ¿hace qué tiempo? Más de 20 años. Él nos ilustró con este magistral obra y él ya anticipaba de los actos dolosos, que él los llamó disimulación de compraventa, cuando una persona transfiere a otra persona simulando una compraventa. Por dos cosas. Primero, porque simplemente quiere esconder una propiedad en el patrimonio de la otra persona. O segundo, lo que hoy conocemos simplemente como un lavado de activos, pues, ¿no? ¿Me Entonces entiendes? ahí nos estaríamos metiendo algo un poquito más al tema Por penal, ya. supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque la compraventa como tal se perfecciona ¿cuándo? Cuando el comprador recibe la cosa del vendedor y el vendedor a su vez recibe de este el dinero que pactó, o sea, el precio. Otra cosa, abogado, yo ahí quiero, supongamos, yo soy un usuario y voy y le digo, abogado Enzo Cañizares, atiéndame, necesito comprar un terreno con una casa, me lo están vendiendo, hagamos, en un valor de $200,000, me lo están vendiendo, pero ¿qué necesito yo llevarle, abogado? Simplemente voy, le digo y yo lo compro, o ¿qué necesito? ¿Qué tiempo más o menos demora esto en una notaría? En la práctica, porque yo sé que no es que yo voy a la notaría y voy a hacer la compraventa en este caso del terreno y la notaría inmediatamente no me hace la escritura, ¿no? No, 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 es que así no funcionan las cosas y ese es el error que tal vez muchas personas tienen. Escuchen, no ¿Entiendes? es rápido, no es Muchas rápido. personas tienen en que quieren hacer una compraventa, se reúnen en la esquina y van a la primera notaría que encuentran. Entonces, A ver, ahí es donde, paremos ahí, señores, por favor, no es que yo me reúno en la esquina y voy a hacer la compraventa y ya en este momento está de un terreno.
Estamos hablando en este caso de los bienes, solo los bienes inmuebles, ¿no? ¿Verdad? Así es. Ahorita estamos hablando de bienes inmuebles. El tema de compra-venta, tú sabes que son de materiales y materiales. Ya, vámonos Entonces, con el terreno que estamos ahí de $200,000. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que, o sea, el cliente, el usuario tiene que tener algo súper que claro, que el abogado no solamente es el que le va a hacer un trámite, el abogado le va a asesorar en la negociación, un acompañamiento dentro de la negociación, ¿entiendes? O sea, saber si justamente lo que él va a vender o va a comprar está bien, no tiene ningún tipo de prohibiciones o limitaciones que impidan la transferencia de dominio. Entonces, hay muchos contratos o muchos actos de esos que se pretenden celebrar que a veces se quedan listos en una notaría para firma porque a última hora descubrieron que no se podía transferir. Entonces, ahí es donde viene, por eso le digo, el tema no es que aquí pacten en la esquina y vamos a la primera notaría. Lo primero ¿Cuánto que nos tienen que demoramos hacer en la práctica normalmente una compra-venta? En la práctica, o sea, de la experiencia, ¿cuánto más o menos nos en demoramos? la práctica no debería pasar de 30 días, considerando el tiempo que se lleva el municipio local, porque hablemos dependiendo en qué municipio se vaya, esté la propiedad donde se tenga que liquidar los impuestos y luego inscribir en el registro de la propiedad, que es el lugar donde más tiempo se demora. Esos requisitos que yo voy, yo como usuario voy donde usted y le digo, señor abogado, necesito hacer la compra-venta de este bien inmueble de $200,000. ¿Qué tengo que conseguirle yo y llevarlo a usted a su oficina para que usted me pueda ayudar? Lo primero que en este caso el usuario, el cliente debería llevarle al abogado es la escritura actual, o sea, la que en este caso tiene el comprador. Lo importante aquí es el certificado de historia de dominio y gravamen, donde el abogado se va a ilustrar si esa propiedad que el cliente quiere comprar tiene alguna limitación o ¿Quién alguna me da el prohibición. certificado de historia de dominio? Eso se lo saca en el registro de la propiedad de la localidad donde está la propiedad. Me lo da el dueño que me está vendiendo, ¿verdad? En teoría, él debería entregar toda la documentación y saneado, prediales Okay. al día. Si es una propiedad que está A ver, vamos sujeta, haciendo la lista. Me tiene que entregar, señor dueño, la historia de dominio, ¿verdad? historia de dominio. ¿Ya? En este caso, hablemos con propiedad. Predial 2025. El impuesto predial pagado 2025 si es ahora en este año. Certificado de avalúo y catastro. Certificado de avalúo y catastro, por favor. En algunos municipios piden certificado de solvencia o de no adeudar al gas municipal. Depende, aquí como dice el Así abogado es. experto, depende del municipio, tiene que entonces pedirle en este caso a la persona que va a vender o usted hacer la gestión para que le dé un certificado de no adeudar. De no adeudar. Sí, porque eso me pasó en una compraventa. Así es. Entonces, también hay certificados, dependiendo de la localidad, que piden certificados de no adeudar al cuerpo bombero. El caso de los 3 cantones de la península de Santa Elena, a no adeudar a Guapén. Entonces, eso depende de cada localidad. Ya. Acordémonos que la COTAC le dio esa autonomía a los municipios. Son gobiernos autónomos. Y una vez ya tengo todos esos requisitos, ya todos esos requisitos los tengo, usted comienza a hacer, me imagino, la minuta, ¿verdad? Primero una revisión integral de todo, ¿no? Entonces aquí tengamos en cuenta, no es que el abogado es un mero tramitador, ¿verdad? No, es lo que yo digo. Ya hago la revisión, veo los antecedentes, ¿me entiendes? Veo los antecedentes, vuelvo y le repito. Una cosa adicional, este abogado Castro. Es importantísimo definir el propietario del bien que se pretende adquirir. ¿Eso quién se encarga de revisar? El abogado. El abogado. Okay. ¿Por qué? Porque un caso, el que estaba como quien dice como front de toda la negociación, no había sido el dueño, había sido el padre del dueño. El dueño había sido un adolescente. Ok, entonces. No, abogado, es que yo soy el dueño. No, usted no es el dueño. Usted cuando lo adquirió, tal vez pagó el bien inmueble, pero usted fue su voluntad. Le puso a nombre del hijo. A nombre del hijo. De lo que normalmente se dice, lo puso a nombre del hijo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que para ese acto, justamente él tiene que tener una licencia judicial. ¿Entiendes? Que él tiene que hacerlo por un procedimiento voluntario. Para que un juez de la niñez y adolescencia le autorice la venta o en caso la hipoteca de esa propiedad que está a nombre del menor. Entonces aquí aclaramos algo. Puede haber algún bien que me lo quiera vender el señor, el padre, o sea, el dueño del bien, pero está a nombre del hijo este bien. Entonces tiene que hacer un paso previo para vender. Así es. Supongamos que no tiene hijo, que el bien es del señor. Ya cumplimos todos los requisitos. ¿Qué tiempo más o menos demora un abogado en hacer una minuta
y hasta eso llevo a la notaría, qué tiempo la notaría me calcula los valores, hay que calcular valores para liquidar, ¿verdad? Así es. El tema de la elaboración de la minuta, una vez por un día, al día siguiente está en la notaría envía al municipio local, le hace una preliquidación. ¿Me entiendes? El municipio puede durar 3 días, 4 días, dependiendo del municipio, la diligencia del municipio, y le envía a la notaría, ¿sabe qué? Estos son las órdenes de pago. Entonces, ya una vez pagados los impuestos, señor notario, aquí están los impuestos pagados, ahora sí se coordina con la notaría para fecha, día y hora de la firma en que todas las partes tienen que comparecer a la notaría a firmar ya la matriz de la compraventa. Y ahí me queda una duda, ¿esos impuestos quién los va a pagar? ¿Quién los paga en este caso? ¿El comprador, el vendedor? ¿O le doy la plata al notario que me los pague? ¿Cómo es el procedimiento? Muy buena la pregunta. ¿Sabe por qué le digo? Porque por experiencia hay muchas negociaciones que se han caído por los benditos impuestos. ¿Entiendes? Porque hay usuarios que ya tienen pactado todo, todo. Y al rato de la hora no saben los impuestos que se genera una transferencia de dominio. Y ahí es cuando comienza la pregunta, abogado, ¿y quién paga esto? Mira, el impuesto a la plusvalía, de acuerdo a nuestra legislación tributaria, la paga el vendedor. Los demás gastos, llámese tasa notarial, alcabala, de junta, de beneficencia, de consejo provincial, adicionales a las alcabalas, que también puede haber la figura de acuerdo a la COTAC, ¿me entiendes? De acuerdo a lo que el municipio local genere, ¿me entiendes? Eso le corresponde al comprador, ¿me entiendes? Pero el tema, digamos, es que muchas personas llegan a una notaría sin tener a veces asegurado esa parte de la negociación. Es decir, yo previo a hacer la compraventa, yo tengo que decirle al vendedor, mire, quedemos de acuerdo quién va a pagar los impuestos. En este caso, usted paga la plusvalía, yo pago el resto de impuestos que acarreen esta compraventa, o pago yo todo. Incluso puedo pagar yo la plusvalía, si ese es el acuerdo. Mira, es interesante este tema. ¿Por qué? Porque es verdad, la ley dice que el que paga la plusvalía es el que vende. Pero la ley también se actúa excepto el acuerdo de pago. Ah, ok. Un ejemplo, yo tengo un valor comercial o de reposición de una casa de $100,000, hablemos números redondos. Ya, para hacer $100,000. El vendedor viene y me pide a mí 100,000. Abogado, $100,000 te evalúa mi casa, en $100,000 se la vende. Yo le digo, ¿sabes qué? Sabe que se lo dejo en 90, pero usted paga todo. Ok, ¿eso es un previo acuerdo un preacuerdo? En este caso puede ser verbal o puede hacerlo de alguna forma este acuerdo? Puede hacerlo verbal siempre y cuando ellos respeten, como quien dice, su palabra. Ok. O pueden celebrar una promesa. Yo siempre he dicho que la promesa de compraventa para mí es lo más importante que la compraventa como tal, porque es donde tú perfeccionas toda la negociación. Aunque la promesa de compraventa me significa un gasto, a veces vale la pena Por hacerlo. supuesto que sí. Por Ya. supuesto que sí. Porque en la promesa yo voy a perfeccionar mi negociación. Y tengo un respaldo, me imagino. Precio, forma de pago, entrega del bien, ¿me entiende? Este plazo, si pido un plazo, si lo estoy haciendo financiado por alguna institución del sistema financiero, algún instituto social, toda esa parte yo lo plasmo en la promesa. Cuando ya cumplo los tiempos y los plazos y los términos de esta promesa, es que yo la traduzco en la compraventa. Oiga, abogado, una pregunta para nuestras personas que nos están mirando en el canal de YouTube. ¿Qué puedo hacer yo en el caso de haber realizado una promesa de compraventa y se arrepiente en este caso, ya sea el futuro vendedor o el futuro comprador? Dígame en generalidades, ¿qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo saber si esta otra persona está jugando con mis intereses económicos? ¿Puedo cobrar una multa, algo por el estilo? Como te había comentado, la promesa de compraventa es a mi criterio, una de las solemnidades más sustanciales dentro de un contrato de compraventa, porque es donde se plasma absolutamente toda la negociación, absolutamente toda. Precio, forma de pago, entrega de bien, plazos, e incluso hay una penalidad de incumplimiento. ¿Y a qué autoridad se someten o a qué centro de mediación se someten las partes en caso de que cualquiera de las dos incumpla? Pues, ¿no? Entonces, eso es lo importante de la promesa. Siempre en estos casos que se derivan de algún incumplimiento de esto va a haber por salud un centro de mediación. En un caso de que no se llegue a un acuerdo, Es decir, también para la promesa de compraventa, buscar la ayuda de un profesional del derecho, un abogado que me ayude en la promesa de compraventa. Por eso te decía que una negociación tan compleja y tan rigurosa como una compraventa no puede ser tratada como una negociación en la esquina y vamos a la notaría. Tiene que ser plasmada con el asesoramiento y la asesoría de un abogado.
Otra cosa más que me surge una duda es cuando saltémonos a anterior lo que conversamos. Voy a pagar los impuestos, en este caso a los municipios, también a la prefectura, creo que se paga un impuesto. ¿Esto tiene que ir el usuario mismo o el notario es quien cobra esos impuestos? ¿O depende de la notaría donde se haga? ¿Cómo es en la práctica eso? Depende de la notaría que sea. Hay notarías que tienen ese plus, ¿me entiende? Que simplemente se consigna el valor en la notaría y ellos tienen sus funcionarios que hacen los pagos. Ya, en otro caso hay clientes que a veces como tienen tal vez un personal, prefieren optar por ellos mismos hacer los pagos y llevar los comprobantes a la notaría. Ok, en el caso cuando existen propiedades horizontales también tiene que haber un documento que respalde que se ha pagado, ¿cómo se llaman los impuestos que cobran, o no los impuestos, sino las recaudaciones que cobran en la ciudadela, Las expensas, las expensas? así es. Esto aquí no se puede realizar la compraventa si no estoy al día en haber pagado las expensas. Recuerda que toda transferencia de dominio, el vendedor tiene que dejar saneado la propiedad que va a transferir. Cuando uno habla de saneado, quiere decir que tiene que dejar todos los pagos al día, impuestos, expensas, y esa propiedad no estar sometida a ningún juicio de prescripción ni reivindicación, absolutamente de nada. No Entonces, ese debe es el tener compromiso. gravamen en Nada, realidad. absolutamente nada. Aquí hay un punto especial que tú tocaste y hay muchas propiedades, incluso aquí en Guayaquil, muchas ciudadelas que tal vez están sometidas al régimen de propiedad horizontal y donde no hay un administrador común. Entonces, Ah, ok. en esos casos, ¿qué hacen las partes que contratan? Celebran ante una notaría una declaración juramentada, ¿me entiendes? Donde ellos dan fe de que no existe administrador común y por lo cual exoneran de responsabilidad tanto al notario como al señor registrador de la propiedad. O en su defecto, dentro de la misma minuta de compraventa, se aumenta una cláusula donde se deja asentado esa parte. Ya, una vez que ya he recabado todos los requisitos, vamos a la notaría, ¿es necesario que yo esté con la otra parte y vayamos a firmar la compraventa? Es decir, el comprador y el vendedor es necesario que estén las dos personas. Por supuesto que sí. O sea, estas dos personas, y en ese momento, ¿cómo le pago el dinero en efectivo? ¿Ahí qué hago? ¿Cómo hago para pagarle el precio de los $100,000? Ya, el SRI por su autonomía tributaria emite resoluciones justamente sobre el tema de bancarizar los recursos cuando se hacen este tipo de transferencias. Se sobreentiende que si estamos hablando de una cuantía de $100,000, los valores tienen que estar bancarizados y haber sido pagados sea con cheque certificado o con transferencia, cuyo respaldo, cuyo soporte siempre se sugiere que se adjunte a la escritura, digamos, que se está celebrando. Ya, o sea, para nuestros YouTube evidentes sería, las personas que están viendo en el YouTube, tienen que específicamente bancarizar los $100,000 que se van a pagar por la compraventa. Así Ah, es. bueno, lo puedo pagar también de alguna otra forma, pero la sugerencia es siempre bancarizarlo, ya sea con cheque o transferencia bancaria, ¿verdad? Se puede también una compraventa pagar en especies. En especie. En especies. Por decir, oye, yo te vendo mi casa en 100,000, te doy un carro como forma de pago que vale 20, te doy acá, entonces ya es cuestión de acuerdo. Por ¿Cómo eso, queda la negociación previamente? De así es, acuerdo. así es. Aquí hay algo importantísimo, que justamente hoy por hoy las notarías, cuando tú celebras un contrato de compraventa, te hacen firmar un formulario, ¿entiendes? Un formulario que justamente lo elabora o lo autoriza la UAFE. La UAFE no es otra cosa que la Unidad de Análisis Financiero y Económico, una entidad técnica que justamente lleva un control sobre este tipo de transacciones, ¿entiendes? Abogado, y esto que a veces ha pasado, y le digo ha pasado porque después vienen y resultan los problemas, en este caso de índole penal, donde salen que la persona que fue la compradora o la vendedora le fueron a coger la firma. Dice, no, es que a mí me trajeron a coger la firma y yo firmé, pero no sabía qué estaba yo firmando, qué era lo que yo firmaba. ¿Por qué sucede eso? A ver, ahí netamente es responsabilidad del notario. Cuando una persona por situación de salud no puede acudir físicamente a las oficinas de la notaría, el notario dentro de sus atribuciones tiene la facultad de poder ir a hacer una diligencia notarial y le a recetar la firma a la persona. Pero tiene que ir el notario Por como tal. supuesto, por supuesto. Acordemos que el notario da fe de la celebración del contrato. Ya, El notario da fe quienes comparecen a su despacho a la celebración del contrato. y ahora eso que cuando uno va a hacerle una compraventa, en este caso, estamos netamente hablando de un bien inmueble, por si acaso, me toman una foto porque para que vea que yo soy el que firmo, todo eso.
Eso es, ¿qué tanto legal es eso o simplemente es una solemnidad notarial que dice que es como para tener un respaldo del notario? Una solemnidad, se podría decir una solemnidad como también se podría interpretar como un respaldo personal total. ¿Por qué? Justamente por lo que tú acabas de decir. Hay personas que a veces acudiendo a las notarías desconocen su firma por algún conflicto que llegó, sea entre cónyuges, sea entre hermanos que venden o en su defecto con el comprador que no le cumplió con algún saldo. Por eso hablo de la importancia de las promesas. Tanto la importancia de hacer la promesa de compraventa, que es donde voy a delimitar la cancha para después más o menos Así es, comprarla. También yo creo que es importante en este caso tener la asesoría de un profesional del derecho, así porque es es, quien va a revisar toda la documentación, así es. ¿verdad? Por experiencia te cuento que justamente esta semana una negociación, una compraventa no se llevó a efecto. ¿Por qué? Porque el comprador, el vendedor le decía a mi cliente de que la propiedad que le estaba ofreciendo no tenía gravamen. Tenía una urgencia y que mis abogados, si usted no le digo yo. Vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Apenas yo recibo el certificado de historia de dominio del registro, yo valido el estado jurídico del bien. Cuando lo recibí me di cuenta que la propiedad tenía patrimonio familiar. Con el abogado Enzo Cañizares seguimos aquí en nuestra segunda parte del podcast. Abogado Enzo, dentro de estos pagos de impuestos que son la prefectura, el municipio, ¿cómo se pagan? Dónde tengo que ir exactamente a pagar y cuál es la forma que debo pagar? ¿Puedo pagar tarjeta de crédito o en efectivo? ¿Cómo es la forma para ir ya en la práctica? Bueno, lo primero que hay que tener súper que claro son las entidades, digamos, que tienen esta facultad de cobrar los impuestos, pues, ¿no? Primeramente están los municipios locales, los GAC municipales, ¿entiendes? Donde tú pagas lo que son las alcabalas municipales. Incluso estas instituciones en muchas provincias, en muchos cantones, son también las que recaudan los impuestos de los consejos provinciales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de Guayaquil, se paga el impuesto al cabala de la Junta de Beneficencia. Se lo paga directamente en las instalaciones de la oficina de la Junta de Ese Beneficencia. impuesto son los de las de Guayas, De ¿verdad? Guaya. Las propiedades que Sí, están en Guaya. En sí, otros sí. lados, en otras provincias no se paga ese impuesto. No se paga. Por ejemplo, en el impuesto, por ejemplo, de Alcabala que tú pagas aquí en Guayaquil, pagas ECAPAC, pagas Consejo Provincial, pero ya es el municipio que es el agente de retención de esos valores y luego distribuye a esas instituciones. Cabe recalcar que el artículo 527 del COTAC nos habla justamente sobre el impuesto a la cabala, ¿no? A los que tienen facultad y potestad los municipios, los GAC, de poderlos cobrar. Asimismo, la COTAC en el artículo 536 nos habla de los impuestos adicionales a las alcabalas. ¿Cuáles son esos impuestos adicionales? Más o menos lo que estamos pasando ahorita aquí en Guayaquil, que el municipio nos está cobrando un impuesto por mejoras del 2015 al 2022. Esos son adicionales a las alcabalas. O sea, no es que es una alcabala como tal, pero es un impuesto que tú tienes que pagarlo para poder celebrar algún contrato de transferencia de dominio. Oiga, y cuando yo voy a la notaría he visto que nos hacen llenar un formulario que es exclusivamente para declarar a la UAFE, ¿verdad? Ese formulario tiene una firma de responsabilidad en el caso de que yo esté haciendo con esa propiedad, me imagino, lavando activos, tal vez. Para eso Así debe es. ser, ¿no? Así es. Ese es justamente lo que comentábamos anteriormente de la importancia de la UAFE en este tipo de transacción. Recordemos que en su momento la UAFE dio un pronunciamiento que el sector inmobiliario y el sector automotriz eran, digamos, los sectores donde más se podía lavar activos. Entonces, ¿qué pasa? Que las notarías en este caso son corresponsables de hacerle llenar a su usuario la documentación necesaria, la información necesaria. En un caso de que, en este caso, es una información tripartita, notaría, SRI, WAFE, O sea, información tripartita. eso está en el sistema y ahí se va a Así dar el es, seguimiento en el caso de así que es. exista un delito. Entonces, si mañana pasado la UAFE, la fiscalía, el SRI reporta a la UAFE de que hay un movimiento inusual en las cuentas, en el patrimonio de Edinson Cañizares, la UAFE comienza a pedir información a toditas las instituciones, sea público o privada. Esa es la importancia del formulario que nos hacen llenar ahora cuando hacemos una celebración de una transferencia de dominio en las notarías. Pero esto, el notario no tendría responsabilidad penal, me imagino, en ese tema, o sí, porque el notario lo que hace es dar fe pública de que se está vendiendo un bien y que las partes se pusieron de acuerdo y que el bien está totalmente saneado. Pero tal vez yo como notario, yo no, el cliente me puede mentir y llena el formulario y dice que viene ese dinero de sus ahorros, digamos. Pero yo como notario no sé si de verdad vendrá de sus ahorros ese dinero.
a dónde sacó el dinero la persona, porque al final del día esta persona tiene un negocio, otro negocio, pero tal vez está cometiendo un delito. Tal vez en la notaría no tendría una responsabilidad como tal ahí. La notaría no tiene responsabilidad como tal. El notario, la única responsabilidad que él tiene es de validar la comparecencia de las personas al acto. ¿Entiendes? Ahora, recuerda que todo contrato se hace por consentimiento de voluntad. Entonces, las partes que contratan, las partes que acuden, se sobreentiende que toda la negociación ellos acordaron. Por eso es que siempre insisto en lo mismo, que una negociación de esta naturaleza siempre tiene que ser asesorada, vigilada por un abogado, un Me profesional. salta una pregunta y esa de que cuando yo voy a la notaría y me hacen poner la huella dactilar o el dedo, ¿eso qué tan legal es? Porque yo no he visto que está en ninguna parte de la ley eso, o es una formalidad del notario simplemente para tener que alguien firmó. Es la formalidad porque acuérdate que en este caso nuestro dedo es donde está nuestra huella, entonces cualquier cosa, la colocación de la huella, la fotografía que ahorita nos toman, es simplemente para que el notario tenga la validez y el respaldo de que la persona que celebró ese contrato estuvo en su notaría el día que está elaborada la matriz y que él firmó esa escritura. Algo que me quedó de lo anterior visto en la primera parte es el tema de las limitaciones en las compraventas. Pero no solo las limitaciones, sino cómo yo encuadro esto cuando voy a vender un bien y resulta que ya tengo pactado todo con la otra parte, cuánto vale, vale $100,000, listo, te lo va a vender, pero como me dijiste antes y me quedé con esa duda, resulta que a lo que ya estamos en la notaría con todos los documentos previamente revisados y resulta que en la historia de dominio dice que eso tiene patrimonio familiar. Ya no se puede realizar la compraventa ahí, No, pues no. el patrimonio familiar es una limitación. Es una institución jurídica que limita el traspaso o la transferencia de un bien. Se sobreentiende que la institución del patrimonio familiar es para precautelar. La palabra mismo lo dice, el patrimonio de una familia, que como toda persona, todo ser humano, tenemos derecho a una habitación. Entonces ese es un derecho no solo constitucional, sino universal. Y eso es lo que cobija un patrimonio familiar. Entonces ya ahí ya tiene, por hablar como generalmente tendría que ir la persona a hacer un juicio, levantamiento de patrimonio, creo que se llama, ¿verdad? Así es. Y posteriormente ahí sí ya la puedo vender, ya una vez que esté totalmente saneada. El patrimonio familiar normalmente lo constituyen las instituciones del sector público. Entonces, por decir un ejemplo, vino el municipio y adjudicó o vendió o donó los terrenos de todo lo que es el suburbio de Guayaquil. Entonces, ¿qué pasa? Que el municipio le dijo, ¿sabes qué? Tú en el lapso de 10 años tienes esta prohibición de vender. ¿Ya? Prohibición de vender y constituyó patrimonio familiar. Porque se sobreentiende que el municipio, la transferencia de dominio se la hizo por un acto oneroso, es decir, no un acto de comercio como tal. Entonces se lo dio por donación, adjudicación de manera gratuita o simplemente se le vendió el metraje metro cuadrado por un valor insignificante. Entonces se sobreentiende que si yo te estoy dando algo barato para darte un patrimonio a tu familia, se sobreentiende que tiene que mantenerse en el patrimonio de la familia o de la persona que el que adjudicó. Para las personas que se han quedado hasta este momento viéndolo, yo creo que aquí tenemos algo mucho que tenerlo en cuenta, que es cuando yo voy a vender una propiedad que en este caso me la adjudicó, la adquirí por medio de este caso Banco Ecuatoriano de la Vivienda, creo que todavía existen esas propiedades, Sí. las que el municipio mismo también adjudicó o alguna otra institución, tener en cuenta que el profesional del derecho va a tener que revisar la documentación, ¿verdad? En la que va a tener que ver si ese bien tiene o no tiene gravamen. Una vez que yo ya he hecho la compraventa como tal, este bien no le han levantado el gravamen, el notario definitivamente no puede hacer la compraventa, solo para tener en claro eso. No puede, no puede. No puede el notario hacer la compraventa. El notario no la puede celebrar. Ok, no puede No la celebrar. puede celebrar. Pero en un caso no consentido que el notario caiga en un grosso error de celebrar una escritura, el registrador de la propiedad no la puede inscribir. Otra de las preguntas que tenemos, abogados, eso es en el tema de las limitaciones. Es decir, yo no puedo celebrar una compraventa con mi hijo menor de edad, ¿verdad? Eso no se puede hacer, tendría que en este caso utilizar otra figura jurídica. O no puede mi hijo menor de edad venderme a mí tampoco.
sino tendría que utilizar otra figura jurídica para hacer eso. Así es, el artículo 1735 del Código Civil ecuatoriano ya justamente establece que que todo contrato, que será nulo todo contrato que se celebren entre cónyuges, así como padres e hijos, mientras estos sean incapaces. Oiga, y esta nulidad de la que usted me habla, ¿qué hago yo cuando ya, supongamos, se hizo el contrato de compraventa? Yo o llegan a mi oficina jurídica, llegan a este caso donde el abogado hizo Cañizares, va el cliente y dice, mire abogado, he celebrado esta compraventa, pero esta firma que está aquí en esta escritura no es la mía, esta no, ni siquiera se parece a mi firma. Mire, yo firmo esta de esta forma y yo creo que me han falsificado la firma. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahí? Demandar, en este caso, ante un juez, me imagino, ¿verdad? A ver, ahí hay varios escenarios. Me atrevería yo a decir que hay tres escenarios. Hay personas que lamentablemente cuando algo incumplieron dentro de la negociación, porque hay compraventas que la firman sin haber perfeccionado entrega del dinero y entrega de la cosa. Apartamos de ahí. Entonces, cuando se hay esa parte de incumplimiento, ellos se preguntan, ¿cómo mando abajo esa escritura? ¿Cómo la mando abajo? O sea, no, yo voy a decir que esa firma no es mía. Por la práctica más que todo se da esto. En la práctica uno ve y dice, la ley dice esto, pero en la práctica no es que pasa exactamente lo mismo, sino que lo que pasa es que estamos neta exclusivamente ante una viveza criolla, lo que se podría decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si vamos y tenemos nosotros este escenario, oye, esto es penal. Ok, entonces tengo que denunciar ante la fiscalía, entonces, en este caso la falsificación de la firma. Pero si hay la voluntad de las partes de dar por terminado un contrato, hay dos maneras. La una es la resiliación de esa escritura, ¿ya? Y la otra es demandar la nulidad de esa escritura. La nulidad ante un juez civil, Así es. En algún momento le voy a molestar para que nos ilustre sobre el tema de demanda de nulidad de contrato. Eso en otra lo vamos a hacer o nos vamos a extender un poco más referente a la nulidad de contrato. Sigamos en lo que es la compraventa. Una vez que ya se firmó la compraventa, estuvo bien hecha, se cumplieron todos los requisitos. En este caso están toda la documentación, se trajeron todos los impuestos pagados, apuntados. Ahí el notario firmó la escritura, firmaron todas las partes. Una vez que me la entregue el notario con esa escritura, ¿qué hago? Yo me voy, me la llevo a la casa, donde la dejo, ¿qué hago exactamente? Una cosa que me dio gracia porque me acordé de un caso que lo viví, de una clienta que en su momento llegó a la oficina y me dijo, abogado, yo no sé. Ojo, esta es una experiencia real, ojo. Yo no sé, dice, por qué la casa aparece a nombre de otra persona. Si esta casa yo la compré. Chistoso, entonces eso. Yo la compré y me da la escritura. Le digo, sí, pero deme la razón de inscripción. ¿Y qué es eso? ¿Dónde la saco? Eso debieron entregarle en el registro de la propiedad del cantón, que no era el nombre, del cantón tal. Es que abogado, yo nunca la llevé allá. Entonces, le digo, si usted no la inscribió, usted no perfeccionó esa compraventa que usted firmó hace 10 años atrás. Entonces, la otra persona que le vendió a usted en su momento, con legítimo derecho, la volvió a vender. Entonces, en la compraventa como tal se perfecciona con inscripción en el registro de la propiedad del cantón donde está ubicada la propiedad. Una vez que nosotros, el usuario, el ciudadano, reciba la razón de inscripción y valide los datos, la propiedad, tradente, todos, ¿está bien? Ahí se perfecciona ese contrato que celebramos. Inclusive alguna vez en el momento en que, no sé, ya se va a inscribir y puede haber un error de tipeo tal vez en el registro de la propiedad y resulta que la persona que la compró es Juanito y resulta que en lugar de Juanito le ponen con una N, le ponen con dos N. Pero es un error que puede corregirlo ahí mismo en el registro de la propiedad, ¿verdad? Así es que por eso fue que resalté ahorita que se revisa la razón de inscripción. Porque si esa razón de inscripción viene con errores, vendrán con errores los demás certificados y todos los actos posteriores. Todos los actos posteriores. Entonces llega un momento que va a caer donde un abogado o alguna institución que le dice, oye, pero tu nombre no es con H, pero aquí está con H, tu apellido no es con Z y está con S. Entonces, ¿qué habría que hacer? Rectificación de nombre. Pero no es que invalida nada de eso, no, la compraventa se dio bien y... Así es. Porque recordemos que en este caso el registro de la propiedad, valga la redundancia, registro de propiedades, no de personas. Pero yo tengo que validar que la persona que está, de que se hace referencia en ese contrato, soy yo. Recordemos que hay muchos nombres por ahí, pues, ¿no? Más que todo esto se hace, o en la práctica se da, ¿cuántos días demora el registro de la propiedad? Me imagino debe depender del cantón, tal vez
en inscribirse una propiedad? Depende del cantón. Hay muchos registros de la propiedad que ahorita se están manejando por medio virtual. Ingresa uno, escanea la documentación, El la de Guayaquil ingresa. creo que es, ¿no? Así es. Entonces ellos ya una vez que llegan, uno pone todos sus datos, le remiten a nosotros, pone cuantía, pone todo, le remiten la orden de pago, uno se acerca a la institución financiera a pagar y automáticamente el trámite se comienza a trabajar. Hay otras instituciones que hay que ir físicamente a las oficinas del registro de la propiedad para ingresar y así mismo ir a retirar su escritura cuando ya esté inscrito. O sea, tengo entendido que el de registro de propiedad del Cantón Guayaquil es bonito porque todo mandas por internet, no tienes que hacer cola, incluso el pago lo puedes hacer por medios electrónicos, es decir, Así por es, PayPal creo que se hace el sí, pago y puedes monitorear el trabajo que se está haciendo en tu inscripción, así es. en tu inscripción de Con escritura. el número de trámite tú puedes ingresar cualquier momento dentro de las 24 horas, revisar cuál es el estado de tu trámite, más allá que el Más o registrador. menos como lo que se hace en la en el registro Exactamente, mercantil. más allá que el registro de la propiedad también tiene ese flujo de enviar tanto por mensaje SMS como por correo electrónico los avances de los trámites. Inclusive ahí te pueden hacer una nota evolutiva en caso de que haya algún error o puedes Sí, seguir para que la vayas para que se corrija subsanar, o exactamente. se subsane sería la Sí, palabra correcta. En este caso ya quede definitivamente inscrita la propiedad. así es. Bueno, esta es la última parte en caso de las compraventas, hablando específicamente de derecho. Volvemos con la parte en que le vamos a meter un poquito de política a las compraventas o promesas de compraventa que algo se aborda en el tema. Para cerrar nuestro segmento hablando entre leyes y políticas, como saben, al último le metemos un política referente o encasillado mismo en el tema que estamos, que estos son los contratos de compra-venta. ¿Qué usted le parece, abogado Enzo Cañizares, qué ha hecho el gobierno para que las compraventas sean más fáciles? ¿O qué ha hecho en este caso los municipios, que son los primeros, los que están más en este negocio, para que las compraventas sean más fáciles? O sea, facilitarle la vida al usuario, a los notarios. Bueno, te comento que el gobierno como tal no tiene mucha responsabilidad en esto, ¿no? Acordémonos que en este caso los GAC municipales se rigen por el COTAC y ellos son los que en este caso, de acuerdo a sus ordenanzas municipales, regulan estos sistemas en cada localidad. Hay muchos municipios en el país, en las diferentes regiones que se manejan de manera virtual, todo de manera virtual, todo, pago de impuestos, registro de la O sea, propiedad, es ¿ya? decir, una cosa, es decir, ese trámite es un poco más rápido si yo lo hago virtual, porque primero no tengo que pagar al tramitador, pues ya Por el supuesto, tramitador que se me lleva un billetito por ahí ya no le pago, por supuesto. simplemente todo lo hago digital. Pero hay municipios que sí hacen esto, pues, y seamos sinceros, sí lo hacen. Lamentablemente siguen todavía con su trabajo presencial y todo hay que hacerlo en la ventanilla, es un desgaste, una demanda para ellos, un desgaste para el usuario. Un ejemplo es como que aquí alguien de Guayaquil compre una propiedad, hablemos en Santa Elena o en cualquier cantón de la península. Entonces, tienes que ir obligatoriamente hasta Tienes que allá ir a hacer la Así fila, es, comerte esa fila, así es. el sol, el agua, la lluvia, ahorita que estamos en lluvia, y después de todo eso, pagaste la inscripción o pagaste los impuestos y haciendo toda esa fila después de tanto tiempo para que te digan se fue el sistema. Se fue el sistema. Eso es lo que pasa en la realidad, Así es, seamos sinceros. efectivamente así. Entonces, Entonces, políticamente, como dicen, esto no es el gobierno, los gobiernos centrales, sino los gobiernos seccionales, tal vez no han implementado una herramienta o forma de hacer todo más fácil digitalmente en la nueva que estamos digitalizados ahora. no, y el tema hay que ponerlo más allá, ¿no? Hay muchos GAC municipal que en este caso, por medio de sus ordenanzas municipales, han incentivado el tema inmobiliario, la industria inmobiliaria en su territorio. Entonces, dándole facilidad al inversionista para crear pequeños proyectos inmobiliarios, sin castigar mucho en tema de impuestos. Es más, hoy por hoy nosotros tenemos un plus que es justamente la vivienda de carácter social, donde realmente se exonera de pago de impuestos, de plusvalía y todo eso. Entonces, justamente porque está segmentado a personas de bajos recursos que tengan o que no tengan una capacidad para adquirir grandes propiedades sobre los $100,000. Bueno, entonces ya eso netamente depende de los GAC municipales. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de políticas públicas que hayan emitido en este caso los GAC municipales, todas estas políticas públicas deberían ser también enmarcadas no solo a las viviendas de interés social, sino cuando uno tiene un terreno de 1.500.000, los terrenos que se vaya a vender, la propiedad que se vaya a vender,
Al final somos libres de disponer de nuestra propiedad, venderla, comprarla, hacer lo que sea con la misma, después que estemos enmarcados y cumplamos los requisitos de la ley y no estemos contraviniendo la ley penal tampoco, pero que se nos haga más fácil, porque ir a pagar un impuesto de forma presencial, hacer una fila y pagarlo ahí, habiendo ya la tecnología, hacer las transferencias, hacer por medio de PayPal, pagar por medio de los sistemas de las bancas móviles, Así es. pero en muchos municipios, creo que si no es en la mayoría de los del país, todavía estamos retrasados en ese tema. No, no avanzamos, creo. Lo importante es que en los principales, en las principales ciudades, bueno, esto se ha modernizado, la mayor parte está, Quito también creo que por funciona así. supuesto, Quito está bien, entonces todo es, tú entras a Quito con tu clave y usuario, porque eso sí, en Quito tú tienes tanto el vendedor como comprador tiene que tener usuario y contraseña para limpiar impuestos en Quito. Entonces eso es un avance muy bueno porque a diferencia de Guayaquil no tiene que hacer eso, el notario es el que manda. Así es, Pero el notario te facilita todo eso así es, de pagar impuestos o de mandar a alguien que notaría mismo te pague esos impuestos. así es. O sea, como que Quito y Guayaquil son los que van a la vanguardia en estos temas, creo yo, ¿no? Sí. Bueno, hay avances importantes. Todo, como yo siempre digo, depende de la voluntad de los administradores. Entonces, esperemos que por el bien, digamos, del país, se sumen municipios que justamente vayan innovando esta parte y le hagan la vida fácil al Vean, contribuyente. señores alcalde, el abogado Edison, que es experto en compra-venta, le dice a los otros municipios que no implementan esto, por favor, compren el sistema que tiene el municipio de Guayaquil, el de Quito, o hagan un sistema y punto. Pero la cosa es que eh, puedan facilitarle la vida tanto al comprador, al vendedor, y en este caso a los propios notarios, pues el notario también a la hora de liquidar, que no puedo liquidar porque este municipio se maneja de una forma Así distinta, el es, de acá se maneja de una forma distinta. Y así es. cada municipio es un mundo distinto. Eso es lo que nos dicen los notarios, ¿verdad? Y es más, hay notarios que a veces se detienen a celebrar escrituras de otros cantones Por el mismo problema. por el mismo problema. Y eso hace que tal vez la compraventa se demore un poco más y no habiendo Así la es, fluidez del dinero y la comercialización de los mismos bienes. así es. Abogado, ¿y alguna recomendación que le demos en este caso a los municipios, a los compradores, a los vendedores, que quien tenga la responsabilidad para hacer bien la compraventa y que no tengamos problemas en el futuro? Bueno, en este caso a los municipios sería que modernicen su sistema para la facilidad de los contribuyentes y en este caso a los vendedores y compradores, yo creo que más que todo dos cosas, o sea, la voluntad de celebrar el contrato y mantenérselo y la segunda, no menos importante que la primera, de que antes de que ellos quieran celebrar algún tipo de negociación, se asesoren con un profesional del derecho, que los asesores en los pros y los contras de una transacción de esta naturaleza, ¿no? Para evitarse problemas futuros en este caso. Bueno, señores, vamos a tener más videos. En este caso, abogado, para consulta, su número de celular, que lo llamen, alguna inquietud que tengan en las compraventas. Claro que sí, el 0983-500-705, abogado Edinson Cañizares. Ya saben, lo tienen para llamar el abogado en su Cañizares. Vamos a hacer nuestro podcast con otro tema posteriormente. Podcast, así me está diciendo la señorita editora, para que diga bien. Ya sabes, dale like, comparte y siguiendo en nuestras redes sociales. Vamos a tener nuestro siguiente video posteriormente. Se queda para el blog. Me dice, Así es, me un, dos, dices. tres, baja los tres dedos y ya se acabó.